Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta semana dedicada al talento de la Universidad Vasco de Quiroga. En esta ocasión, como en otras ocasiones, ya nos acompañó el doctor Jaime Fabián González Figueroa. Les platico un poquito de él. Él tiene un doctorado en Ciencias de la Educación y un máster en Gastronomía. Es coordinador de la maestría en Cocina de Vanguardia aquí en la UBAC, presidente de academia en la Universidad Tecnológica de Morelia. Es ganador de diversos premios nacionales e internacionales en tema de asado, ponente en diversos países en tema de cocina mexicana y capitán de la selección mexicana de parrilleros, entre otros de sus logros. Bueno, el día de hoy nos va a presentar la ponencia de identidad culinaria de la vanguardia restaurantera actual. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por participar nuevamente en la Academia de Michoacán y le dejamos el uso de la voz. Gracias, muchas gracias. Bueno. Bienvenidos a los que están aquí en presencial y por allá los que nos estén viendo en línea. Vamos a tomar un tema que es la identidad culinaria con respecto a los temas de vanguardia gastronómicos, obviamente en la actualidad. Para empezar hay que definir el tema de vanguardia. La palabra es un tema más que nada militar. Viene de avante, que significa adelante, y guardia, que es como proteger, ¿no? Entonces, la vanguardia era aquella parte militar que iba hasta adelante siempre, como protegiendo el frente. Pero como siempre, digamos, este segmento va siempre al frente del ejército, entonces fue un tema que después se acuñó para tratar todas aquellas cosas que están, digamos, en moda. Ahorita se usa mucho el término tendencia, pero digamos que en términos gastronómicos, pues utilizamos esta palabra. Entonces, la vanguardia gastronómica son todos aquellos temas, conceptos, cuestiones técnicas, productos que están ahorita en vigencia, digamos, tanto puede ser local como global, y que obviamente conforme va avanzando el tema social, el tema económico y toda la parte que tenga que ver con gastronomía, la vanguardia también se va moviendo. Entonces es complicado analizar una tendencia y mantenerla para siempre. Si ustedes analizan la mayoría de los programas de la mayoría de los sistemas educativos de gastronomía, en los programas que se enfocan a vanguardia siempre tocan el tema de cocina molecular. ¿Por qué? Porque cuando se desarrollaron esos temas hace 15 años o 20 años, estaba en vanguardia la cocina molecular y ahorita ya no existe. Entonces, al no haber esa actualización constante de los temas de vanguardia, pues se queda uno, digamos, obsoleto, aunque en algún momento lo fue. Por lo tanto, el estudio de la vanguardia no se puede centrar en una sola cosa, sino siempre tiene que estar en constante movimiento. Y una de las cosas que siempre están apoyando a la vanguardia es obviamente pues la parte de la identidad. Entonces es el tema que vamos a tocar para hoy. Primero lo que hay que definir es que la identidad es ese sentido de pertenencia, el que nosotros a partir de un concepto cultural, un concepto artístico, o en este caso un tema gastronómico, nos hace sentir propios de algo, en este caso de un país. Entonces, quiere decir que a partir de nuestra comida nosotros nos sentimos mexicanos, pues. Esa es la manera en la que trabaja la identidad culinaria hablando de México. ¿Cómo se forma una identidad culinaria? ¿Cómo se va singularizando, digamos, los conceptos gastronómicos de una región o de un pueblo? Bueno, estos son los factores principales. El primero es la parte del recurso natural. ¿Por qué? Porque cada pueblo, digamos, si nos vamos a las fundaciones de las primeras civilizaciones, estas civilizaciones se tenían que fundar o se tenían que establecer en lugares donde hubiera recurso, porque pues obviamente tenían que sobrevivir. Entonces la mayoría están situados en lugares con una cantidad, pues que pudiera ser para ellos suficiente de agua, sobre todo agua que pudiera utilizar para consumo y después ya la parte de la agricultura, pues también para todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, dado que cada civilización se establece en un lugar distinto, pues este lugar distinto va a tener obviamente singularidad de recursos naturales. Si nos vamos, por ejemplo, hablando de los continentes en la distribución política de hoy, podemos definir fácilmente, ¿no? El trigo en la parte de África y Europa, en la parte de Asia y el maíz en la parte de América. Entonces,
Los cereales, al ser un producto que puede durar mucho, conservar por mucho tiempo, obviamente va a ser parte fundamental de cualquier civilización en todos lados. Pero como lo acabamos de ver, cada civilización tiene su propio cereal, ¿no? Por poner un ejemplo, pues es algo muy fácil como de asimilar la parte de los cereales. Entonces, dado que los pueblos de América tienen su maíz, en Asia tienen el arroz, en África y Europa tienen el trigo, entonces las primeros, digamos, usos, los primeros desarrollos de técnica, los primeros conceptos gastronómicos de estos lugares se van a basar en esos cereales. Entonces ahí ya empieza a haber una singularidad, ¿verdad? Ya se empiezan a separar, ya se empieza a decir quién es de América, quién es de Asia, por ejemplo, ¿no? Después está el factor hedónico. Nosotros no somos una especie que nos alimente para cubrir nuestras necesidades fisiológicas o nutrimentales, pues sí, sino que nosotros lo hacemos también por placer. Si no existiera ese placer de comer y ese placer de cocinar, pues realmente la carrera de nosotros no tendría sentido, pues nosotros no atendemos a las personas para nutrirlas o para alimentarlas por sus necesidades, sino por su propio placer. Entonces, eso es bien importante porque a partir de aquí va a depender de la interpretación de cada persona, de cada grupo de personas. ¿Por qué? Pues por el propio placer de cocinar o de comer. Es decir, si a algún pueblo le gusta más de tal manera, va a cocinar de tal manera. Entonces, ese concepto que se desarrolló a partir del placer se va a empezar a transmitir de generación en generación y muchas generaciones después, pues ya va a ser parte de lo que llamamos patrimonio culinario en este caso, es decir, una herencia gastronómica que se fue transmitiendo, que a alguien se le ocurrió o le nació o quiso satisfacer ese deseo que tenía. Entonces, por eso el deseo es bien importante al momento de singularizar todavía más este concepto gastronómico. Entonces, después del recurso, se le aplica el deseo, se le aplica el factor también intelectual, porque hay muchas personas que también lo desarrollaron a partir de la idea que tuvieron. Y después la adaptación biológica. Hay que tomar en cuenta que todo lo que comemos en algún momento estuvo vivo o todavía puede estar vivo mientras no lo comemos, depende del caso. Pero al ser seres vivos están en constante evolución y esa evolución puede ser obviamente de manera más con la intervención pues de la mano humana, ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro de esta parte de la adaptación biológica es y a pesar de que hay arroz en todo el mundo, podemos nosotros definir claramente un grano que es asiático, un grano que es europeo, un grano que es mexicano, porque se adaptó al lugar donde lo pusieron, al clima, al suelo y también al trato. Por ejemplo, los arroces de Europa Central, los arroces de México, están, digamos, diseñados, por así llamarlo, biológicamente para absorber más salsa que, por ejemplo, un arroz japonés, que no necesita absorber ninguna salsa porque no se trata así. Entonces, al haber esta adaptación, pues todavía nos va haciendo más singular la parte del producto. Después, la herencia, el producto manipulado, como ya habíamos mencionado, se va heredando de generación en generación y cada nueva parte de la historia de ese pueblo, pues le va añadiendo cosas o los va manteniendo. Eso también va separando poco a poco. Entonces, el cúmulo de todas estas cosas, pues es lo que al final nos da una conceptualización intelectual y técnica del concepto gastronómico como tal, haciendo que cada pueblo tenga su propia gastronomía. Entonces, al haber esa gastronomía singular en cada uno de los pueblos, pues nos da esa opción de nosotros podernos sentirnos identificados con alguna de ellas, ¿sí? Algún ejemplo también que podemos notar fácilmente es que ustedes en su casa hacen una salsa verde y el vecino hace también salsa verde, también le llama salsa verde, pero tiene otros ingredientes, ¿verdad? La de ustedes tiene jalapeño y la de él tiene serrano. Y las dos están bien y las dos saben bien. Entonces no es una estandarización como tal, es una libertad que existe por esta conceptualización y eso nos da sentido de pertenencia también y sentido de identidad. Yo me siento más identificado con la de jalapeño y a lo mejor tú te sientes más con la de serrano y así. ¿Sí? El tema de los chilaquiles, tal vez a todos nos pasa, ¿no? A algunos depende, si crecieron con chilaquiles crujientes, crecieron con chilaquiles aguados. Entonces, ese tema de la identidad es muy clara, pero hay que irla llevando de esta manera para poderla entender. Una vez que sabemos que nos podemos identificar por medio de nuestra cocina, pues nos da el poder de abanderar, ¿verdad? Un pueblo, abanderar
una cultura como tal, hablando de gastronomía. Y este va a ser uno de los temas como que más importantes siempre en los temas de vanguardia. Al nosotros transmitir el patrimonio culinario, es decir, la herencia, todos esos cúmulos de conocimientos gastronómicos de generación en generación, la mayoría de veces, en la mayoría de los casos, se hacen de manera oral o de manera práctica, ¿verdad? El que le ayudó a la persona que tenía el conocimiento fue la que adquirió el nuevo conocimiento y así se va pasando, ¿verdad? Pero de repente, al ser algo tan cotidiano, se olvidan de hacer un registro. Y al olvidarse de ese registro llega el momento que desaparece. Es muy común que de repente alguien recuerda el mole que hacía la abuelita y dice, el mole de la abuelita, pero pues no se lo enseñó a nadie, ¿verdad? Y nunca lo anotó. Entonces, pues ya, se perdió el mole de la abuelita y así como eso, muchas cosas van desapareciendo. Entonces, el tema de los registros es como parte de lo más importante al momento de lo que podamos llamar rescate. A muchos no les gusta esa palabra, rescate o protección o divulgación, fomento del patrimonio culinario del pueblo. Y eso es algo de lo que es más la fuerza en la cocina de vanguardia actual, que se dedica a todos estos temas del patrimonio culinario o de la identidad culinaria, que ellos están funcionando como fuentes de rescate o fuentes de protección. ¿Por qué? Porque al haber un restaurante importante, digamos, o nombres de chefs rockstar o importantes tratando de fomentar estas elaboraciones, pues existe el registro ya, y al haber ese registro se protege, ¿sí? Hace unos 2 o 3 años empezó a proponerse muchísimos temas con una piedra que se llama chogosta, que no sé si ubiquen, pero es una piedra comestible de la zona sur de Veracruz. Entonces, esta piedra desapareció porque a algunas inmobiliarias se les ocurrió construir encima de donde había las fuentes de chogosta. Entonces la gente dejó de sacarla. Pero al emplearla en los restaurantes, en los concursos, en los congresos, pues la gente la empezó a buscar. Entonces, ese tipo de rescates es para lo que funciona la cocina, digamos, vanguardista en temas de protección y rescate del patrimonio culinario y de la identidad de un pueblo. Sí, ahora, cuando hablamos ya de la identidad de México como tal, muchos libros, muchos autores les van a mencionar que el ingrediente más importante de la cocina mexicana es el maíz, ¿verdad? En muchos libros viene así. Y bueno, cuando hablamos de alimentación, pues sí, el maíz es el más importante, tanto alimentación para humanos como para animales. Pero cuando hablamos de identidad, ahí sí no puede ser el maíz. ¿Por qué? Porque en toda América hay maíz y en toda América se trabaja mucho el maíz. En cada lugar es distinto, sí, pero siempre hay. Entonces, no nos puede dar identidad como mexicanos el maíz. Sin embargo, el que sí lo hace es el chile. Sí, a pesar de que también en toda América hay chile y en muchas partes de Asia hay chile, nadie lo maneja como nosotros, ¿verdad? Para el extranjero es muy complicado de repente asimilar el hecho de que nosotros no somos masoquistas, que nos guste quemarnos la boca o que nos guste sentir ardor en la lengua, ¿verdad? Ellos piensan que nosotros consumimos chile como maníacos, como si estuviéramos deseando el fuego en la boca, pero el mexicano sabe que no es así. Nosotros utilizamos chile no buscando picor, sino buscando toda esa gama de sabores y esa presencia de humedad, esa reacción de la saliva para poder sentir un poco más la presencia de las grasas, la presencia de los ácidos. Entonces, esa importancia de manejo del chile es lo que hace únicamente el mexicano. Por lo tanto, cuando hablamos de identidad, podemos decir fácilmente que el ingrediente más importante pues es la parte del chile. Ahora, el mexicano tiene la necesidad siempre de que su cocina esté húmeda. Todo lo que comemos tiene que estar húmedo por ley. Es muy raro que nosotros podamos adaptarnos a la cocina extranjera de cualquier otro país. Para nosotros es totalmente seco, ¿verdad? Quizás algunas cocinas por ahí en España, en Italia, nos puedan resultar más o menos, pero ninguna. ¿Por qué? Porque no tienen esa humedad que nosotros buscamos aquí.
¿sí? Y tan es así que cuando nosotros hablamos de sopas, cuando el mundo habla de sopas, se refiere a una entradita, algo para calmar el estómago, para prepararlo para algo que venga más fuerte, algo ligero, algo así. Pero cuando nosotros hablamos de sopas no es eso, es algo tosco, grandote, pesado, calórico, ¿verdad? Menudo, birria, pozole, churipo, eso son otras sopas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque lo que nosotros estamos buscando ahí es humedad, pues chile y humedad. Entonces, esa es la gran presencia de la humedad en México, siempre está ahí. Ahora, para manejar esta humedad no es fácil. El mexicano es el único que puede lograrlo, ¿verdad? Si ustedes han visto alguna vez a un extranjero tratándose de hacer un taco, se darán cuenta que no, que nosotros manejamos la humedad de manera instintiva, puede ser, pero es increíble y no lo notamos, nos es tan cotidiano que no lo notamos hasta que vemos un extranjero queriéndole poner salsa a su taco y se le rompe la tortilla, ¿verdad? Nosotros sabemos como mexicanos que le podemos poner 3 o 4 salsas a un taco y no se nos va a romper. ¿Por qué? Porque así como me imagino vieron alguna vez Iron Man, que su casco hacía cálculos, cuando vemos la tortilla, inmediatamente nuestra cabeza sabe cuánta salsa le podemos poner, cuánto peso y cuánta humedad va a aguantar ese producto. Y nuestro taco va a estar húmedo, pero no se va a romper. Entonces, esas cosas tan cotidianas que nosotros pasamos de lado, pues es realmente lo que hace nuestra cocina tan grande. ¿Por qué? Pues porque no, otras personas no lo pueden hacer. Entonces, cuando hablamos del ingrediente más importante de identidad, es el chile. Cuando hablamos digamos, del elemento rector ya de la cocina mexicana como tal, pues obviamente es el taco. El taco tiene una omnipresencia también en nosotros. Hay tacos de todo, tacos de nada, pero cuando de repente utilizamos a utilizar una fragmentación de la tortilla para hacer tacos deconstruidos, ¿verdad? El clásico, romperlo en pedazos y se usa. Siempre hay chilaquiles, hay garnachas, miles y miles de garnachas. Si se fijan, la garnacha es como un taco escondido, ¿verdad? Siempre son los mismos ingredientes, pero de formas deconstruidas. También es raro, pero también el mexicano es el único que sabe que, por ejemplo, una gordita y un sope saben distinto, ¿sí? Y cuando los analiza un extranjero, dices, güey, ¿por qué vas a ver distinto, verdad? Si son los mismos ingredientes, se hacen igual, los hace la misma señora en el mismo sartén, ¿por qué saben distinto? Pues saben distinto. Y eso es parte de lo importante en la omnipresencia del taco. Sí, a pesar de que todas las, digamos, elaboraciones clásicas de la cocina mexicana estén hechas, diseñadas para comerse con tortilla, ¿sí? Las que no, también las comemos con tortilla y eso es una cosa bien importante en la cultura del mexicano como tal. Entonces, la omnipresencia del taco también es bien importante al momento de hablar de identidad. De repente podemos buscar, digamos, imágenes del mexicano fuera de México y siempre van a poner un taco, van a poner un sombrero, un nopal, cosas así. Y nosotros lo podríamos tomar como, pues, como un estereotipo de mal gusto hasta que nos volteamos a ver y vemos que sí es cierto, pues, ¿verdad? O sea, el taco sí realmente es una de las partes más importantes en nosotros, tanto entero como deconstruido. Entonces, hablando de identidad, siempre, siempre el taco va a estar ahí. Por lo tanto, cuando hay un fomento en la vanguardia culinaria, pues obviamente el taco va a ser como el rey y va a estar apoyado siempre por la presencia de chiles y por la presencia de humedad. Hay muchos otros conceptos que de repente podrían parecer viajados, podrían parecer un poco raros, extremos, ¿verdad? Pero que también existen. Dentro de todos esos, les quise poner un ejemplo hoy nada más, a manera rápida, y es el recalentado. El recalentado es bien importante en nuestra cultura, ¿sí? Y pues bueno, lo tomamos como que algo muy cotidiano, se hacen muchos chistes de que se guarden botes de yogurt o de crema, pero tiene muchas cosas importantes aquí, ¿verdad? Siempre se dice, el recalentado siempre sabe mejor, es como un dicho popular, ¿verdad? Pero gastronómicamente hay que analizar por qué, ¿sí? Primero, para nosotros, en la cocina tradicional de México, la sobrecocción de una carne no importa, ¿verdad? Nosotros consumimos piezas sobrecocidas y no importa, la gente así es como se gusta, pues, sí, cuando en un pozole, en una birria, en unas carnitas, en todo, la carne de hecho tiene que estar sobrecocida, pues, porque la persona lo que busca es humedad, suavidad, sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente con estas carnes?
en un guisado, por ejemplo, la carne está funcionando realmente como un bulto, como algo para darle más cuerpo al sabor de la salsa. Entonces, a nosotros lo que nos importa es eso, el sabor de la salsa, la humedad de la salsa. Lo que buscamos hacerle bulto es simplemente una carne sobrecocida. Por lo tanto, no importa si la sobrecocemos, de hecho está bien, ¿verdad? Entonces, si nosotros tratamos de recalentar un barbecue estadounidense, por ejemplo, un corte de Sudamérica, un pescado inglés, ese tipo de elaboraciones como clásicas de otros países, sería imposible totalmente recalentar. ¿Por qué? Porque terminaríamos con lo que es, con su concepto. Se pasaría el término, o sea, no se puede. Pero una cocina mexicana es bien fácil hacer eso. ¿Por qué? Porque hasta a la gente le gusta más. Y además, hay que tomar en cuenta que a la hora de la reducción, muchas veces de por sí nuestra cocina es larga, ¿verdad? Son elaboraciones muy largas porque necesita reducir, necesita concentrarse la salsa. Si nosotros le damos un tiempo menor, por así decir algo, si la elaboración era de 4 horas y le dimos 3, bueno, con el recalentado le vamos a dar otras 2, entonces ya terminamos esa parte. Si después se vuelve a congelar y se vuelve a recalentar, tenemos unas 2 extra de reducción. Y esa reducción es más concentración de sabores, más cosas. Entonces, por eso le llaman normalmente, técnicamente, de que siempre el recalentado es mejor. Pero hay que saber que gastronómicamente lo podemos hacer a la primera, pero pues digamos algo casero, ¿no? Algo del día a día. Pero hay algo también ahí escondido de que tenemos todo ese trabajo para hacer un producto y al momento de recalentarlo ya no. Es decir, una cochinita pibil que nos toma 2 días hacerla y al momento de recalentarlo media hora y ya está, ¿verdad? Entonces nos quitamos todo ese peso del trabajo, el peso de la actividad, obviamente ya no tenemos ese estrés encima y podemos disfrutar más del plato. Entonces, eso hace que también el recalentado esté mejor. Y también hay una regresión, por eso les decía que de repente estos temas son medio viajados, pero existen. Hay una regresión emocional al momento en que tuvimos ese platillo, ese guisado, lo que sea, por primera vez. Digamos que estamos recalentando el mole de los 15 años de mi hermana, ¿verdad? Un año después, se me lo encontré por ahí en el congelador, entonces lo recaliento, me lo estoy comiendo y tengo una regresión emocional a ese momento que yo estaba con mi familia festejando algo importante. Entonces, aunque yo no me acuerde de eso a nivel consciente, aunque yo no lo esté sintiendo en el momento, simplemente a mí me sabe bien, no sé por qué, pero me sabe bien. Pues bueno, todas esas regresiones existen y existen en el recalentado. Entonces, esos temas que de repente son tan coloquiales y que de repente no nos paramos a analizarlos, que hacen tan mágica la cocina de México, y son los temas que nos hacen fuertes a nivel vanguardista, es decir, los restauranteros saben esto y en esto se están basando para poder desarrollar sus conceptos, ¿sí? Hay una paradoja ahí con el desarrollo. Si normalmente digamos, una zona rural que se empieza a desarrollar después se convierte en una zona urbana, pues todo su patrimonio cultural desaparece por haberse convertido en una zona urbana. Entonces, mucha gente busca el desarrollo cultural de las rurales para que ellos vivan mejor, pero una vez que viven mejor, desaparecen sus mismas raíces por las que se convirtieron. Entonces eso es algo bien complicado y también es algo bueno de las partes gastronómicas actuales. La vanguardia gastronómica hace unos 20 años, más o menos de los 80 a los 2010, necesitaba de una tecnología muy importante, necesitaba de una inversión gigante, necesitaba de mucho gasto para poder poner un establecimiento, y eso lo hacía imposible pues para todos los que vivimos acá en tercer mundo. Pero ahora, cuando la vanguardia está buscando la cocina tradicional, la cocina de identidad y todo esto, entonces nosotros es cuando salimos a la cabeza. ¿Por qué? Pues porque es más importante la cocina de identidad en los pueblos que tienen más necesidad económica. Y eso hace que sea mucho más fácil de producir. Es decir, con una inversión chiquita, cualquier persona aquí puede poner un lugar de este tipo de cocina. Y eso puede llevar a cabo un desarrollo en lugares donde antes no había y además mantener su cultura. Uno de estos ejemplos es Pátzcuaro, por ejemplo, que tiene un desarrollo que poco a poco fue pasando de una zona rural a una zona más urbana, pero que
la razón de ser de ese desarrollo fue su propia cultura. Por lo tanto, cuando vamos a estos lugares, a lo que vamos con su cultura. Entonces, este desarrollo es lo que busca, digamos, este tipo de vanguardia en los restaurantes. Ahora vamos a ver un poco cómo fue evolucionando a nivel más práctico los temas de vanguardia para ver qué nos sirve de cada uno. Cuando estamos hablando de una cocina tradicional, estamos hablando más o menos de eso que podemos ver ahí en la foto, una cocina funcional, ¿sí? Que la única razón de ser de esto es yo poder comer y ya, ¿verdad? Que sea funcional, que el montaje simplemente para separar mi guarnición de lo que estoy comiendo, en este caso, por ejemplo, un pedazo de pollo, un mole y un arroz, ¿verdad? Para un europeo esto sería pecado, ¿verdad? Porque el arroz, ¿cómo van a usar arroz de guarnición? Pero bueno, nosotros sabemos que en México culturalmente el arroz se usa como guarnición. Para un nutriólogo también sería un pecado. ¿Por qué? Pues porque sabemos que eso se lo van a comer con 4 o 5 tortillas. Entonces es una sobrecarga de almidones, sobrecarga de cereales, sobrecarga de carbohidratos, pero pues así es, ¿verdad? Y para digamos, un gastrónomo también es un pecado porque sabemos que ese pollo no está haciendo nada, ¿verdad? El pollo ni siquiera va a saber. El mole es mucho, muy fuerte de sabor como para que ese pollo sepa algo. Entonces el pollo simplemente está haciendo bulto, ¿verdad? Ahora, si para todos los que están, digamos, en los temas del análisis de ese plato, para todos está mal, o sea, para el gastrónomo está mal, para el nutriólogo también, para el historiador, para todos están mal. Entonces, ¿por qué los seguimos consumiendo? Pues porque sabe bien, ¿sí? Y es parte de la cultura y así es. Entonces, ese es el tema de la cocina tradicional, es algo funcional que siga con la práctica del día a día y que simplemente se pueda comer. Después vienen los temas de las primeras cocinas mediáticas, esas cocinas de los primeros libros que se empezaban a hacer famosos, los recetarios, los primeros chefs que salían en la tele, en los programas de la mañana, los espectaculares de lugares como Sanborns, como VIPs, como este tipo de lugares. Y ahora ya tenían que cambiar el montaje. ¿Por qué? Pues porque ya era algo como que no se viera tan casero, ¿sí? Entonces ya era de ponerle ajonjolí arriba. Ese ajonjolí pues no tiene así como que practicidad, pero ahí está. El clásico arroz en timbal, por ejemplo. El arroz en timbal es un error porque estamos saturados, o sea, estamos apretando un arroz. El arroz mexicano se come en suelto, con grano frito, con una corteza y con salsa adentro. Pero al momento de nosotros prensarlo en un timbal, pues lo estamos arruinando, ¿no? Los aros de cebolla que realmente no tienen ninguna razón de ser ahí, ese tipo de cosas. Y en la clásica hoja de perejil que se pone nada más una y que cuando le llega al cliente a la mesa, el cliente agarra esa hoja y la tira. Ese tipo de cosas que ya no es funcional, ¿verdad? Pero se vendieron y se siguen vendiendo, ¿sí? Y todavía en muchos lugares se toma ese tipo de formación, ese tipo de emplatado, ese tipo de concepto para una cocina un poquito, digamos, más cara que la cocina que veíamos antes, para que no se note para que se note que fue un poquito más trabajada, pues, ¿sí? Después se empiezan a aplicar a la cocina los temas de las artes visuales. Uno de los más aceptados, uno de los más desarrollados dentro de la cocina fue el tema de la deconstrucción y la reconstrucción. ¿Qué era esto? Era tomar los elementos del platillo, separarlos a sus estados base y después volverlos a construir, pero de una forma distinta, ¿sí? Eso en sí en artes visuales se llama reconstrucción, pero en la cocina le llamamos deconstrucción. Entonces, ¿qué es lo que se trataba de esto? Que, por ejemplo, en la primera foto, tener un gel de mole, un gel del arroz y una galleta de pollo, y le poníamos una espuma arriba y ya está. Entonces era que cuando lo pruebas, sabe a mole, sabe al mismo plato, pero ya no se ve igual, ya no se siente igual. Entonces el cliente decía, wow, va por la experiencia, ¿sí? El problema era que la gente que hacía esto seguía comiendo el primero, pues, seguía comiendo su mole, jamás iban a comer esto en su casa, ¿sí? Pero era la manera de darle una experiencia nueva al comensal, entonces por eso empezó a pegar mucho. Además las fotos se veían bonitas. Otro concepto de las artes visuales que se transmite a la cocina es el minimalismo. Sí, hay mucho error a la hora de la concepción general, global del minimalismo gastronómico, porque muchas personas lo que hacen es agarrar el plato y hacerlo más chiquito. Sí, eso es una reducción, eso no es hacerlo minimalismo.
minimalismo sería el tomar el concepto base del plato y quitar todo lo que sobra, pues, ¿sí? Es decir, respetando la esencia del producto, ¿cómo es que puedo yo mostrarlo ahí? En este caso, ese es un mole, el clásico, el famoso mole de Puyol. Ese es un plato minimalista. ¿Por qué? Porque no tiene otra cosa, no tiene el pollo que estorba, no tiene el arroz que estorba, simplemente es el mole y ya. Entonces, esa es una versión minimalista del mole con pollo. Esto sí funciona, ¿por qué? Porque conceptualmente es muy grande, porque para hacer eso, aunque sea más simple, el desarrollo de eso es lo que lo hace complicado. O sea, poder desarrollar un plato en este concepto es complejo. Por eso este concepto sigue existiendo en la actualidad y es uno de los más empleados pues en todos lados, ¿no? Después vino la cocina tecnoemocional o cocina molecular, es una cocina que ya está obsoleta, que era aplicar aditivos para cambiar texturas, para cambiar experiencias con lo que ya sabemos. Entonces, el chiste era, por ejemplo, en este caso, era una membrana de gel de alginato que cuando nosotros lo mordíamos explotaba dentro de la boca y ya salía el sabor a mole y ya está, ¿verdad? Y ese era el tipo de cosas, ¿no? Mucho cambio de texturas, muchas cosas que impresionaban a nivel visual, a nivel conceptual, pero el problema de esta cocina es que utilizaba mucho aditivo y esa razón pues hay muchos intoxicados, ¿no? Las personas que desarrollaban este tipo de recetas, este tipo de conocimientos, tenían laboratorios gigantes, tenían mucha gente desarrollando por meses y meses, pero cuando se empieza a hacer algo global, pues tienes a restauranteros en todos lados del mundo haciendo cocina con esto, sin laboratorio, sin pruebas previas ni nada, pues hubo mucho intoxicado, entonces por eso ya se dejó de hacer, pero le dejó a la gente ahí con algo, al mercado global con algo importante, o sea, cómo volvemos, cómo nos regresamos y ya estamos cobrando bien caro. Entonces ahora algo que yo llamo cocina barroca, que eran esos platos que tienen muchos elementos, es decir, poner el mole, poner el pollo, poner un crocante, dos geles, una salsa, unos brotes, otro crocante y así, muchos elementos. ¿Y cuál era el chiste de esto? Pues primero poderlo vender igual de caro como estaba la cocina molecular, pero ahora ya no se puede vender el platillo, ahora hay que vender al chef, ¿verdad? ¿Y cómo vendemos al chef? Pues que haga platos así y podemos decir es que mira todo lo que hace el chef es muy bueno, tiene 20 técnicas en un plato, ¿sí? Desarrollar estas técnicas este tipo de platillos es complicado, ¿por qué? Porque tiene tantas cosas y poderlas cuajar es difícil. Por eso a nivel escuela, a nivel académico, pues esta es una de las partes de la vanguardia que más recomiendo y que más hacemos, por ejemplo, en la maestría de aquí. ¿Por qué? Pues porque es una forma más compleja de estudiar. Para cuando después hacemos otras cosas más simples, pues ya se nos hace más fácil. Sí, entonces aquí la cosa era eso, eran muchísimos elementos y tratar de cuajarlos todos y sobre todo vender la imagen del chef. Después vino la oleada hipster, ¿sí? Los nuevos hippies de los 2010 que ya traían iPhone, ¿verdad? Entonces, toda esta parte, estas personas que buscaban ya lo orgánico, que buscaban que supiera de dónde era el producto, ¿sí? Que cada producto que tenías supieras de qué granja venía, de qué rancho venía, de dónde era el plato, y toda esta parte como más hacia la tradición, hacia lo artesanal. Esa oleada hipster nos trajo muchas cosas positivas a este lado del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos esto, pues normalmente, nuestro día a día es así, ¿verdad? Nuestro día a día es con una cocina más natural, con cosas más naturales y más artesanal. Entonces eso hizo posible que la cocina mexicana y la cocina de lugares como Perú, como China, que se pudieran dar a la luz como tal, ¿no? Entonces fue muy grande y más o menos se mantiene en este tipo de, de temática la vanguardia actual. Aquí lo complicado era de que, pues bueno, aquí podías tener el mismo mole que al principio, sí, la misma elaboración que al principio, pero ahora ¿cómo le haces para darlo bien caro? Pues, ¿por qué? Pues porque no nos podemos regresar a los 40 pesos que costó el primer platillo, sí, tenemos que seguir en los 600, 700 que estábamos acostumbrados. Por lo tanto, pues lo que había que hacer era incorporar técnicas exageradas, pero que tuvieran resultados positivos. Por ejemplo, a ese trozo de carne, pues cocinarlo al vacío por 24 horas y después darle un curado de un mes y saber exactamente de qué venado era y no sé. Entonces, todo ese tipo de temas son los que traen más trabajo de investigación histórica, sobre todo a la parte restaurantera. Aquí vemos entonces
las fotos de los ciclos que habíamos ya estado analizando y vemos que a final de cuentas volvimos a lo mismo, pues después de un recorrido bien largo, regresamos artesanal, pero ahora caro, ¿sí? Entonces, la ventaja de eso, de que sea caro, es que tiene que tener un trasfondo y ese trasfondo es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿verdad? Gastronómicamente la carrera de nosotros tiene sentido cuando podemos aterrizarlo a una cosa así. Es decir, poder investigar temas históricos a través de todo este camino para poderlo llevar hacia un solo plato, un solo concepto, un solo menú, por ejemplo, y que sabemos que en 2 meses ya va a pasar. O sea que es algo que es muy pasajero. Por lo tanto, el análisis de este tipo de platos son nomás para hoy, ¿sí? Y hay que estar siempre actualizado y ese es lo grandioso de este tema, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta algo, sea cual sea el tipo de vanguardia en el que el chef, el restaurante estuviera involucrado, siempre iban a comer del primero. Es decir, el chef que hacía esto comía de allá, el que hacía este comía de allá, siempre todos, ¿verdad? Y en su casa nadie va a comer de otra cosa más que del primero. Por lo tanto, pues bueno, de alguna manera regresar a las bases es algo que se hizo muy importante ya en las últimas tendencias. Entonces, lo último que es, pues es regresar a lo primero, pero cuidando la técnica, metiéndole la parte histórica, metiendo más conceptos, buscando el mejor proceso para cada uno de los productos. Es decir, si a mí me van a traer, digamos, pescado blanco de Pátzcuaro, pues hay que hacerlo en 20 versiones hasta que podamos definir cuál es la mejor. Y una vez que está definida la mejor técnica, esa le presentas al comensal. Y de esa manera, pues todo ese proceso de investigación atrás, eso es lo que está uno vendiendo y por eso es más caro y es más importante. Y esto sería como algo actual, ¿verdad? Es minimalista, es conceptual, es histórico, trae tradición, trae todo. Entonces, más o menos ese es el camino que sigue la vanguardia o que siguió la vanguardia para llegar finalmente a esto. Es complejo de aquí a dónde se va a mover. Hay ciertos, digamos, tendencias que van a la par. Por ejemplo, todo ese tema de la cocina sin gluten, de la cocina vegana, todo ese tema que tenga que ver con cuestiones del cuerpo, del cuidado, de las creencias, de la ética. Ese tipo de tendencia también va a la par. Y por el otro lado está todo lo contrario, pero es una tendencia también bien grande, todo ese tema de llenar las cosas de queso y de la cocina atascada, de esa cocina glotona, sí la han visto, ¿no? Me imagino que es muy popular en redes sociales, que se ve atascado, pues. Entonces, también es algo muy importante que va a la par. Por otro lado, el asado, los temas del asado, el asado al ser la técnica más antigua que hay, y tiene, no sé, unos 20 años apenas que tomó una fuerza bien grande en todo el mundo y actualmente está por todos lados. ¿Por qué? Porque el sabor es inigualable, pues no se puede generar con otra técnica. Y así hay tendencias que están, digamos, a la par de todo, pero digamos lo global es la tradición, la parte de la cocina tradicional. Por lo tanto, si todo apunta siempre a volver a la tradición, pues uno de las partes más importantes que uno tiene que estudiar como gastrónomo es la identidad culinaria, el patrimonio culinario y todos estos temas que tengan que ver en referencia, ¿verdad? Ejemplos de tacos, por ejemplo, hablábamos de que el taco era omnipresente, de que el taco siempre está en todos lados, entonces obviamente en las tendencias tiene que haber también tacos, ¿sí? Aquí hay como formas distintas de distintas tendencias que vimos en el recorrido. Tenemos aquí arriba, por ejemplo, algo muy simple, muy tradicional, pero que cuando lo vemos, pues a veces no sabemos qué es. Entonces, eso es lo importante, muchas veces, sobre todo para el extranjero, ¿sí? Hay un plato que es muy, controversial en uno de los restaurantes más importantes de México, ante el mundo, que es Puyol. Es un plato que es una flor de calabaza cruda rellena de frijol y ya, ¿verdad? Eso nosotros sabemos que les costó 2 pesos hacerlo, pero bueno, ahí tienes que pagar 600 o 700 por él. Pero entonces tenemos que pensar en cuál es el mercado para el que fue diseñado ese plato. Ese plato fue diseñado para personas extranjeras que nunca han visto una flor de calabaza, que nunca han probado un frijol. Entonces, cuando lo prueban, para ellos es impresionante y lo pagan, ¿verdad? Para nosotros, pues, entonces, siempre
hay que ubicar hacia quién está diseñado el menú, la tendencia y todo, pues para saber analizarlo y no nomás atacarlo como tal. Por ejemplo, los tacos de Oreo, ¿no? Que eso se vende mucho en cafeterías, en cines, en ese tipo de lugares. Y sin embargo, para una cuestión seria, una cena seria de un chef de vanguardia, sería imposible presentar un taco de esos, ¿verdad? Pero entonces el analizar el mercado, pues siempre nos va a marcar la ruta. Entonces, estos son los tacos, como siempre, como habíamos mencionado ya, siempre va a haber tacos. Lo que habíamos mencionado ya, el chef que va a comer, pues la cocina tradicional. Por lo tanto, siempre el rescate el fomento de la cocina tradicional, de la identidad, pues esa va a ser la, la puerta, la tendencia que nunca se va. Hay que tomar en cuenta también como gastrónomos que el punto que nosotros vamos a utilizar como tendencia o como fomento no siempre va a ser el origen, ¿sí? Porque normalmente siempre nos vamos al origen. Cuando hablamos de un tamal, el tamal en sus orígenes era una cosa horrible, una masa seca, fea, polvoronosa. Entonces, el tamal se mejoró muchísimo con la añadidura de grasa. Pues sí, en México no había grasa, entonces al añadirle sobre todo la manteca de cerdo, se vuelve una cosa hermosa que es la que tenemos ahora. También mencionar que la levadura química es mucho mejor de que esquite en cuanto a texturas y todo esto. Entonces, digamos que el punto adecuado de un tamal para difusión sería en la época colonial, no en su origen en la época precolombina. Por lo tanto, no siempre vamos a irnos hasta allá, hasta atrás, para marcar cuál es el punto correcto de difusión. Y tampoco nos vamos a ir hasta adelante. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Taco Bell. Sí, Taco Bell hace tacos horribles que en muchos lados piensan que es cocina mexicana y que obviamente no tiene nada que ver con nosotros. Y mucho puede decir, o sea, cuando piensan en México, piensan en eso. ¿Sí? Antes que hubiera la difusión que hay ahora en redes, no sé si recuerdan o ya habían nacido, no sé los que están aquí por allá en el 2005, había un programa de carros en Inglaterra que se llamaba Top Gear. Ahí el presentador dijo que se estaban burlando de un carro de México y dijo que la cocina mexicana era como vómito con queso. Entonces nosotros pensamos aquí como vómito con queso, no, ni siquiera pues, ¿no? Pero ¿por qué? Pues porque ellos estaban pensando en nachos, en Taco Bell, en cosas de esos que los estadounidenses globalizaron. Realmente no es nuestra cocina, pero el mundo así lo veía, hasta ahora que ya se están abriendo las puertas. Entonces, gastronómicamente hay que tomar en cuenta que la cocina es muy celosa y la de nosotros es muy libre. La de nosotros, nuestra cocina no es estándar, como la cocina, por ejemplo, francesa, que es muy estándar. La de nosotros es totalmente libre y eso nos va a dar puertas a muchas cosas, ¿sí? Y también, obviamente, va a dar pie a mucha discusión, en muchos casos sin sentido. Un ejemplo es de que tengo yo un video de una clase de carnitas. Las carnitas, como ustedes saben, en todo el país se hacen. Entonces tengo muchos comentarios de repente ahí de que esas no son carnitas porque no llevan ajo. Ay, no, se queda así como que, o sea, ¿verdad? Pero bueno, la gente así es y de repente son muy celosos con sus prácticas y muy cerrados y así. Entonces, el punto de difusión es complicado, pero pues es parte de lo bonito y el chiste de todo esto, ¿no? Si a ustedes les interesan los temas del rescate, de los temas de vanguardia, los temas de difusión cultural o también los de la técnica, es decir, desarrollo de técnica para cocina vanguardista, pues ya saben que aquí en la universidad tenemos posgrado en cocina de vanguardia y alta gerencia, que es donde pueden estudiarlo rápido en un año y medio y con pues bastante efectividad. Entonces, por aquí los esperamos y si alguno gusta estudiar este tipo de temas, por aquí les dejo los datos del contacto y pues muchas gracias. Gracias. Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta Sí. al respecto. Dentro de esto de lo del rescate, ¿podría incluir también o se puede incluir la parte de cómo comerse un taco? Sí, Porque en ajá. realidad, pues, así como mostró la evolución, pues a mí me ha tocado ya ver en muchos lugares que la gente ya no se come el taco.
con la mano, o sea, ya usan los cubiertos para Ajá. comerse el taco. En Puyol no te puedes comer el taco, o sea, eso así, evidentemente. En el rescate entraría eso. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Sí, sí, porque hay que tomar en cuenta ahí varios aspectos. Uno es que la cocina mexicana está diseñada para comerse con las manos. De repente, me acuerdo mucho cuando empezábamos a estudiar, cuando yo empezaba a estudiar, decíamos, es que en algunas partes de la India, en algunas partes de Sri Lanka comen con las manos. Pues aquí también, y esa es nuestra cocina está diseñada para comerse así. En los tiempos del Porfiriato, Porfirio Díaz era francés, entonces todo era francés, toda la high class quería ser francesa y fue cuando se metieron a nuestras costumbres los manteles, los candelabros, los cubiertos, las servilletas. Entonces, antes de Porfirio Díaz no había eso. A partir de ahí, toda la clase alta quería usar mantel, quería usar cubiertos y quería usar luz en su cocina. Cosa que de alguna manera dio la vuelta totalmente, porque actualmente uno va a lugares, digamos, de clase alta y la mesa es de madera sin mantel y ya no hay cubiertos y ya no hay servilletas. Y va uno a la fonda y hay mantel y hay cubiertos entonces se dio la vuelta totalmente, pero por ese tema cultural a partir del porfiriato. Entonces nuestra comida está hecha para comerse con la mano, pero pues a partir de ahí se empezaron a usar cubiertos y pero hay otro tema también que es bien importante cuando uno ve a un extranjero comer un taco también se da cuenta del poder que tenemos nosotros y que no lo habíamos notado. El extranjero choca con su taco, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay que ladear la cabeza para, o sea, sí, el extranjero de repente quiere ladear el taco o va derecho y choca. Nosotros sabemos exactamente cómo va la boca para que entre el taco, pues pero lo hacemos tan de manera instintiva que no nos ponemos a pensarlo hasta que vemos cómo un extranjero batalla con su taco. Eh, hay tendencia como, pues que para uno gastronómicamente metido al tema de, digamos, más profesional, para uno es feo, pero hay tendencias que, por ejemplo, ponen los tacos con un tendedero, así con pincitas como si fuera ropa, pues, colgando así en el punto. Temas más Cobel, ¿no? De repente para uno es, pero pues son tendencias muy grandes que venden muchísimo y que a mucha gente les gusta, que les parece curioso, no sé, pero que se venden mucho. Entonces, pues hay muchas formas de consumir los tacos, pero ahora sí que con la mano es lo mejor, sí. ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, en No. vista de que no hay más preguntas, bueno, yo quiero agradecerle de manera personal este momento que nos regresa al tema de la identidad de la comida mexicana. La verdad fue muy bonito para mí escuchar cómo se expresa tan bonito de nuestra comida, de toda nuestra cocina. Y bueno, a nombre del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Desarrollo Económico, queremos entregarle el reconocimiento al doctor Jaime Fabián González Figueroa por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, en Academich, en la capacitación titulada Identidad Culinaria en la Vanguardia Restaurantera. Esta capacitación está siendo llevada a cabo en las instalaciones de la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia, Michoacán, y está siendo realizada el día 12 de agosto del 2024. Doctor, le entrego el reconocimiento que le firma mi secretario, el licenciado Claudio Méndez, con el gusto de que nos haya iniciado esta semana de Talento UBAC. Muchísimas gracias a todos por participar y los invitamos a continuar en esta semana que estaremos aquí en su universidad con estas importantes capacitaciones. Muchas gracias a todos, doctora, a la doctora Flor, a todo el área de posgrados, a la maestría de cocina, por permitirnos estar como gobierno y con este tipo de capacitaciones que van para la ciudadanía en general. Muchas gracias a todos y los seguimos esperando el resto de la semana. Michoacán, honestidad y trabajo.